Buenas tardes, hermanos, a los presentes, a los hermanos que nos acompañan también a través de YouTube, de la radio. Un gran abrazo para todos y cada uno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 25 entonces, para continuar este estudio de la parábola de las 10 vírgenes, que tiene relación obviamente con las profecías bíblicas. Ya nuestro horario de profecías bíblicas es los domingos por la tarde, que ya es increíble cómo pasa el tiempo. Yo todavía me acuerdo desde el 2017 que decidimos todas las tardes de los domingos estudiar profecías bíblicas. Vamos a ir ya para los 10 años, increíble cómo pasa el tiempo. Así que los invito a dar lectura aquí en Mateo capítulo número 25, los primeros versículos, 25. En Mateo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hasta ahí la lectura por el momento, hermano. Señor bendiga su palabra y nos dé sabiduría para seguir explorando esta revelación, esta profecía que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Como siempre lo he dicho desde que partimos esta serie de estudios respecto a la parábola de las 10 vírgenes, hay una gran ausente en este relato, ¿cierto? Y la gran ausente es la iglesia, es la esposa. Hay un lenguaje de bodas, aparecen las vírgenes, que son aquellas damas de honor, ¿cierto?, que ayudaban a los novios, al esposo, a la esposa, y que debido a la oscuridad de la noche, la costumbre judía acostumbraba a hacer una procesión, y se necesitaban antorchas, se necesitaban lámparas que iluminaran esa sombría, ¿no es cierto?, ciudad, esas calles oscuras. Por lo tanto, era necesario no solamente tener lámparas, sino que tener las lámparas encendidas. Entonces, en el contexto cultural uno aprende inmediatamente a dónde nos quiere llevar el Señor. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad. Por eso es que hoy día mismo la luz, la lámpara es la iglesia. El pueblo de Dios es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea removida de este mundo, Dios retoma su trato con su pueblo Israel, ¿cierto? Y va a salvar un remanente de esa nación. Y ahí es donde apunta principalmente esta parábola. Está todo este lenguaje listo, aparece el esposo, que no cabe duda es el Señor Jesucristo, que lo vamos a ver después paso a paso, pero la gran ausente de todas maneras es la esposa de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando de algo muy importante para entender este lenguaje. Para la cultura judía existía un desposorio inicialmente y posteriormente la celebración de las bodas. ¿Se acuerda que estuvimos viendo un poquito el lenguaje en la Biblia de alegría, de una buena cena, una buena mesa? El Señor hizo el primer milagro precisamente en una celebración de bodas, ¿cierto? En las bodas de Caná de Galilea, donde el Señor transformó el agua en vino. Ya veíamos eso, el buen vino, la buena celebración, estuvimos leyendo algunos pasajes. Ahora, es importante también recordar que previo a esa celebración había un concordato, había un verdadero contrato de desposorio, de compromiso entre un hombre y una mujer, en donde se hacían partícipes también los padres, ¿se acuerda? Incluso había un pago de una dote, ¿cierto?, por la esposa, y nosotros vemos que eso ya se pagó. Hay un lenguaje de desposorio, lo vemos específicamente de manera ilustrada ahí con María y José. Ellos estaban desposados, mas no estaban todavía casados juntos, viviendo juntos, sino que estaban desposados, comprometidos en desposorio, ¿se entiende? Por eso que para José fue un tremendo conflicto el enterarse de que María estaba encinta, estaba embarazada, y tuvo que intervenir el Señor a través del ángel Gabriel. Se entiende que es el ángel Gabriel el que hacía todo esto, notificaba, ¿cierto? Lo dice la Escritura, y resulta que María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo, y se le reveló eso en sueño a José, y, ¿no es cierto?, José entendió que no era
una infidelidad de María, sino que era parte del propósito soberano de Dios, sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer José antes de enterarse de la notificación angelical? Quiso dejarla, para no infamarla, para no desprestigiarla, porque la ley obligaba a castigar duramente la infidelidad, en este caso de María. Quiso dejarla en secreto, pero ahí el Señor la frenó. ¿Qué quiero ahí que podamos entender, o repasar al menos, cierto? Que había un compromiso de desposorio. De partida ahí aprendemos también varias cosas. Una, que María no fue perpetuamente virgen, sino que tuvo después relaciones normales, maritales, con José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Quién fue el hijo primogénito de María? Jesús, por supuesto, ¿cierto? Dio a luz a Jesús, y posteriormente José se une a su mujer y hacen vida normal. Muy de paréntesis, hermano, aquí el sofisma católico romano de mancillar o pretender decir que hay una mácula ahí en María porque tuvo vida marital, eso es absurdo. Ya María dejó de ser virgen a partir de que se unió con su esposo, legítimamente con su esposo José. Entonces vemos esa separación, desposorio y bodas. Eso es lo que estuvimos comentando la semana pasada. Ahora, cuando se formaba ese contrato de desposorio, hay una palabra muy característica, hermano, que quiero que la recuerde siempre, que tiene que ver con lo que el Señor dijo desde la cruz antes de entregar su espíritu. ¿Se acuerda? Él habló 7 veces desde la cruz. Y la sexta frase, previo a entregar el espíritu, porque la séptima frase fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? Pero la séptima frase, ¿cuál fue? Consumado es. Tiene que ver con pagar. Él pagó todo, está todo pagado, no hay nada más que agregar. Esa es la idea de la palabra original del consumado es, que aparece en Juan capítulo 19, verso 30. Que es la misma expresión, hermanos, la misma expresión, denota la misma raíz de expresión de lo que decía precisamente el novio o esposo cuando se firmaba el concordato. Es decir, cuando ya se firmaba ese papel, el esposo decía: consumado es, está todo pagado, esta mujer ahora es mi esposa. Es solemne. Y eso es lo que dijo nuestro esposo desde la cruz: consumado es, está todo pagado. Acto seguido, ¿qué hacía el novio o esposo? Se iba a la casa de su padre a preparar lugar para su esposo. ¿De qué le habla esto? De algo que el Señor se lo dijo a sus discípulos. Le dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí hay una frase muy interesante, a ver si, creo que la revisamos o no la revisamos, solamente o en parte, veámosla un poquito para avanzar. Quiero que la revisemos nuevamente, al menos viendo el texto. Esto está en Juan capítulo 14, ¿cierto? Juan capítulo 14, versículo 2 lo vamos a tomar. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así, tal cual como el novio se iba a la casa del padre a preparar lugar para su esposa, y mientras tanto la esposa se quedaba esperando a su esposo, que es lo que en definitiva la iglesia de Cristo está haciendo. Por eso no calza esto que alguien diga: yo creo en la venida de Cristo, pero no quiero que venga. Es decir, aquel que diga eso es porque no ama a su esposo. Imagínense usted, no sé, que alguien diga eso, ¿no? Puede pasar después con los años, esa es otra cosa, en el plano humano. Pero en el plano espiritual, la iglesia ama el regreso de su esposo. Ahora, ¿qué quiero aquí subrayar? Dice la Escritura: voy a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que hacía el novio para ir a preparar lugar para la esposa. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Segunda venida. Esta expresión original es, lo hemos dicho miles de veces, komai, que significa estoy de vuelta, estoy de regreso. Para que nosotros entendamos que esto es inminente. Quizás cualquiera de nosotros pueda tener la siguiente duda. ¿Por qué hablamos tanto de inminencia si esto lo prometió el Señor 2000 años atrás y todavía no ha ocurrido nada? Bueno, nosotros debemos entender que Él, aunque para nosotros, ¿cierto?, signifique mucho tiempo, Él no va a atrasar su venida.
Ya el Señor viene pronto, eso es lo que enseña la Escritura y eso es lo que tenemos que enseñar. Por eso que es muy importante lo que está enlazado con lo que estamos estudiando en la mañana, porque hoy día hay muchos elementos distractores que nos quieren convencer, seducir con la idea de que dejemos de hablar de la venida de Cristo. Ahora lo enseñan así. Eso era algo que enseñaban en los primeros siglos, pero después se rectificó esta enseñanza, dicen ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa con la iglesia aquí en la tierra, no esperando ser sacados de la tierra. Bueno, eso no es enseñanza bíblica. Nosotros tenemos que cumplir nuestros deberes, pero siempre con la perspectiva de que nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, va a volver en cualquier momento. Esta expresión vendré otra vez es ercomai, estoy viniendo otra vez, estoy de regreso. Y dice la Escritura, y os tomaré a mí mismo, dice el versículo 3. Esto es un misterio, que lo vamos a ver a continuación, porque el tema de hoy es precisamente la gran ausente es la iglesia. No aparece ni en Mateo 24, estuvimos estudiando por harto tiempo, no aparece en Mateo 25 tampoco. Está ausente la iglesia. La iglesia se revela años más tarde, ¿cierto? Principalmente con el apóstol Pablo. Entonces, os tomaré a mí mismo es una expresión del misterio que se revela desde Génesis, capítulo 2. Dice, se unirá el hombre a su padre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué dice? Una sola carne. Esa expresión, una sola carne, es una unidad compuesta, ¿ya? Fíjese que ahí hay algo interesante, ¿eh? Es lo mismo que dice el Señor cuando le advierte a Israel eso de escucha Israel, ¿se acuerda? Oye Israel, lo que se conoce como la Shema Israel. Oye Israel, ¿qué tenía que oír Israel? Jehová tu Dios, Jehová es uno. Esa expresión es uno, precisamente es la misma que aparece en Génesis 2, en donde hay dos entes, pero son una sola carne. Es un misterio. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de la Trinidad. Racionalmente, humanamente no lo podemos entender, ¿cierto? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, no son tres dioses. Hay una triunidad, ¿cierto? Y esa unidad compuesta es la que aparece también señalada como misterio en el matrimonio, precisamente de Cristo y la iglesia. Por eso que cuando dice acá, os tomaré a mí mismo, está refiriéndose a tomar su propio cuerpo. Y por eso que hace mucho sentido cuando la Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que por un solo espíritu fuimos todos puestos, usa la palabra bautizado, en el sentido de puestos en un solo cuerpo. Es decir, nosotros siendo muchos miembros, somos parte de un solo cuerpo, que es la extensión del cuerpo de Cristo. Y por eso entendemos que cuando Cristo regrese en el arrebatamiento de la iglesia, Él viene a buscar la extensión de su cuerpo, en este caso su amada esposa. Para que donde yo estoy, dice la parte final del versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mucho se ha comentado de el tiempo en que están los verbos acá, ¿cierto? El Señor está hablando de futuro, vendré, futuro, y os tomaré a mí mismo, futuro, para que donde yo estoy. Para mí lo lógico, lo gramaticalmente correcto sería para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero todo el contexto del capítulo 14 está hablando de que el Hijo está en el Padre y el Padre en Él. Es decir, el que ve al Hijo, ve al Padre, porque ellos siendo dos, son uno. Y después incorpora al Espíritu Santo, lo decía nuestro hermano, al Consolador. Es decir, siendo tres, son una sola carne. ¿Se acuerda que lo dice el Señor? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, en la persona del Espíritu Santo, y vendremos y haremos, plural, morada en Él. Entonces hay un misterio que se revela acá, es tremendo este capítulo 14, hermano, dicho muy de paso. Pero la parte central de nuestro estudio es que el novio, el esposo, se iba, preparaba lugar para su esposa y no avisaba cuando regresaba. Esto es muy interesante. No avisaba previamente. Mira, voy saliendo. No, la esposa debía permanentemente estar esperando. Ese es el asunto de la Iglesia de Cristo. Ese es el asunto que ellos enseñaron clara y firmemente en los primeros siglos.
No hay miren hermano, esto escúchenlo bien, no hay ningún hermano serio en la Escritura, ¿cierto?, que ha estudiado seriamente este punto, que pueda negar que en los primeros siglos los creyentes esperaban el inminente regreso de Cristo. Eso es así, ¿ya? Ni la historia lo ratifica, ni menos la Escritura. Es decir, los creyentes estaban siempre esperando al Señor, ¿ya? Eso de que no existe la inminencia, eso no se sostiene ni en la historia, en los primeros 3 siglos, ni en la palabra del Señor. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos descubriendo que acá hay un misterio que se está revelando, donde aparece el esposo en este lenguaje de bodas, pero está ausente la esposa, en esta parábola de las 10 vírgenes, pero gracias a las profecías y a la enseñanza del apóstol Pablo, descubrimos que la iglesia es la esposa de Cristo. Los invito a abrir sus Biblias ahora, a movernos a la epístola a los Efesios, por favor. Hay que enseñarlo de manera concreta, hermano, y sin ninguna duda. La iglesia es la esposa de Cristo. Dice acá en Efesios capítulo número 5, vamos a tomar de estos versículos que son aplicados a la membresía de la iglesia, hombre, mujer, pero para que entendamos a dónde desemboca todo esto. Vamos a dar lectura primero, capítulo número 5 de Efesios, ¿cierto? Versículo 21. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Note aquí, ya empieza a introducir la teología, el sustento de nuestra teología. ¿Por qué creemos esto? Porque dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, ¿qué dice? Es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que decíamos delante. Lo que decíamos delante es que el Señor habla de la iglesia, de los discípulos en ese tiempo de Juan 14, como la extensión de su cuerpo. Os tomaré a mí mismo. La iglesia, los creyentes son su propio cuerpo, ¿sí? Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, en esta relación, ¿cierto? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No sé si se nota la analogía. Marido, mujer, Cristo, la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Aunque todavía no lo dice, ya lo vamos a leer, pero vamos entendiendo que esa es la analogía. Marido, mujer, casadas, varones, Cristo, la iglesia. ¿Sí? Versículo 26. Dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, es decir, para apartarla. Eso es lo que hizo el Señor con su obra, nos apartó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, a nosotros ya nos limpió, ya estamos lavados, hermano. Toda doctrina que diga, usted tiene que estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia. Si usted no está limpio, usted se queda aquí. Esa es salvación por obras. Porque estaría diciendo que la obra de Cristo no es todo suficiente. El Señor ya lo hizo. Es cosa de leer, versículo 26, ya la ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una referencia a la obra de regeneración que el Señor hace en la conversión a través de la palabra de Dios. Versículo 27, a fin, otro propósito más, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta, ¿quién logra esta condición de limpieza total, ¿cierto? De condición inmaculada? No son tus obras ni las mías, sino que la obra de Cristo Jesús. Ya, eso es muy importante entenderlo. Él nos ha suministrado, una vestimenta que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y quiero abrir un paréntesis. Dentro de todas las cosas, ustedes saben la tónica de la predicación. No solamente es entregar la verdad, sino también, como dice Pablo, no debemos ignorar las maquinaciones de ¿quién? Las maquinaciones del enemigo, porque estamos en una guerra. La palabra de Dios lo dice, estamos en una lucha, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, etc. Y tenemos que estar preparados para entender las estrategias del diablo y pedimos al Señor que lo reprenda. Acuérdense ustedes, hermanos, que
Hoy día hay muchos que enseñan que vamos a pasar por un tiempo de juicio, un tiempo de castigo, un tiempo de gran tribulación, dicen muchos, no son pocos, ahora se han sumado más, para limpiar nuestras vestiduras, para lavar nuestros vestidos, para, incluso dicen ahí, no sé si es caricatura o no, dicen para lavar y planchar los vestidos. Eso es absurdo, hermano. Lo que Él nos entregó es una vestimenta apta para entrar a las bodas. De otra manera estaríamos diciendo que esta salvación no es por gracia. No sé si se entiende. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero si alguien dice, si es por obras, entonces ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no son obras. Eso lo dice Pablo, ¿cierto? Romanos 11:6. ¿Qué quiere decir? Que no hay compatibilidad alguna entre gracia y obras. Si alguien me dice, ¿usted cómo es salvo? Por gracia y obras, no puede ser. No, o es por gracia o es por obras. Por lo tanto, esa verdad irrefutable, Efesios 2:8-9, por ejemplo, qué sé yo, es la que lo debe acompañar, esos textos los deben acompañar a todos nosotros en resolver muchos conflictos que sí nos llaman, por ejemplo, a una vida santa. Por supuesto que sí, estamos todos llamados a vivir vidas santas apartadas del pecado, ¿cierto? Pero eso no es lo que nos salva. Eso es lo que nos permite tener comunión con el Señor práctica, diaria, para poder servir con eficacia. Porque si nosotros estamos sumidos en el pecado, en desobediencia, ¿cómo vamos a servir al Señor? Pero la santidad que nos salva y que nos pone una vestimenta apta para entrar al cielo, y cuanto más en este lenguaje de bodas. ¿Se acuerda que el Señor decía, ¿qué haces tú, amigo, sin vestidos de bodas? Sacadle, atadle y echarle en el fuego. Es terrible, es algo muy serio. Pero el Señor Jesucristo con su muerte permitió que esta mujer, ¿cierto?, que es la esposa de Cristo, que somos todos nosotros, sea una iglesia ya gloriosa, aunque todavía estamos con vestigios de pecado, pero acuérdense ustedes que todo lo que viene ya está asegurado. Él nos hizo ya sentar, potencialmente, nos hizo sentar en lugares celestiales, hermano. Si esto no es un plan por si resulta, esto ya está consumado. A fin de presentársela a sí mismo, porque es una obra que Él, ¿no es cierto?, se lleva a la gloria a sí mismo porque Él la hizo, ¿cierto? Es una idea del, permítame redondear la idea, es lo mismo que el alfarero. El alfarero toma la masa de barro en la rueda, la mueve, la conforma, no sé si lo ha visto alguna vez, y si no está conforme, la desarma y la vuelve a armar hasta que la termina y se la presenta a sí misma. Usted sabe que el valor de la greda no vale nada, pues. La materia prima que usted tiene y que yo no vale nada. Nosotros no tenemos ningún valor en sí. Lo que tiene valor es la obra del artífice, la obra de Dios, lo que ha hecho contigo y conmigo. Él se va a presentar a una esposa con una vestidura limpia, resplandeciente, dice acá, sin mancha, sin arruga, sino que fuese santa. Versículo 28. Así también, de la misma manera, mire, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque está el concepto de la unidad compuesta. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nuevamente esa alusión, está haciendo un paralelo. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí Pablo, que es interesante este lenguaje, evoca y cita Génesis. ¿Y por qué quiero ahí detenerme un poquito? Dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, que dice, serán una sola carne. Está citando Génesis 2:24. Pregunta para todos aquellos que dicen que Génesis es un libro de mitología babilónica, hermano, que es un relato que no es literal. Usted no puede creerlo literalmente. Eso es mentira. Eso es mentira. No solamente Cristo hace referencia a nuestros primeros padres, sino que también los apóstoles hacen referencia a nuestros primeros padres de manera literal.
Y el apóstol Pablo aquí está tomando el pasaje de Génesis 2:24 para presentar este misterio de dos personas que conforman una sola carne. ¿Se entiende? Por eso que el énfasis del versículo 30 dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No somos ni más ni menos que la esposa de Cristo, hermano. Dice el versículo 32. Aquí lo expresa el apóstol Pablo. Grande es este misterio. Misterio aquí significa una verdad que estaba velada, pero aquí se está revelando. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está. Aquí está el versículo clave para entender y creer que la iglesia es la esposa de Cristo. Es una con Cristo. ¿Se entiende? Así como yo y el Padre somos uno, decía en Juan 17, así también que ellos sean uno. ¿Se acuerda que lo decía? Esto es muy interesante porque acuérdense que el ecumenismo plantea, y ¿qué es lo que hace con Juan 17? Cuando dice para que todos sean uno, lo lleva a un plano de unidad mundial de todas las religiones. Musulmanes, budistas, judíos, cristianos, lo que sea, y nos unimos en un gran lugar, ¿cierto? Porque el Señor dijo para que todos sean uno. No está hablando de eso. Está hablando de este misterio para que sean uno como yo y el Padre somos uno, una unidad compuesta, nosotros con el Señor Jesucristo también somos uno. Por eso que Él no se ha olvidado de nosotros, porque Él es nuestro esposo y nos va a venir a buscar. Miren lo que dice aquí mismo, no aquí mismo, sino que el apóstol Pablo, me refiero, en el capítulo número 11 de 2 a los Corintios. Fíjense que no es nuestro tema, pero para entender la parábola de las 10 vírgenes es importante manejar esto. Por eso lo consideré necesario. Si hablamos del esposo, si hablamos de vírgenes, si hablamos de lámparas, si hablamos de que viene el esposo, tenemos que saber quién es la esposa. Por eso estamos metidos en este tema. Segunda de los Corintios capítulo 11, por favor. Dice así, en el capítulo número 11 de Segunda a los Corintios, versículo 2. Dice así, porque os celo con celo de Dios. Acuérdense ustedes que Dios es celoso. Dice la Escritura que Él es celoso. ¿Ya? Ese es un principio de su justicia. Es decir, Él no acepta que nosotros compartamos nuestro amor con ningún otro Dios. La idolatría está odiada y condenada en la Biblia, ¿cierto? Por eso es algo muy serio ahí. Dice, pues os he desposado, usa el término de desposorio, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, aquí hay dos elementos que quiero comentar. Primero, quien nos permite estar ya aptos para entrar a las bodas y ser parte de la esposa de Cristo es la obra de Cristo. No cabe duda, es la cruz de Cristo. Pero, en segundo lugar, hay una práctica en la que nosotros debemos procurar ser fieles a Cristo. Mire lo que dice más adelante, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que seamos infieles a Cristo. Está el temor de Pablo de que la iglesia sea infiel a Cristo. ¿Y por qué no puede ser infiel a Cristo? Porque está desposada con Cristo. ¿Y por qué tiene estos temores? Lo dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, detengámonos ahí, ¿alguien nos puede predicar a otro Jesús? Por supuesto. Hoy día se predica a otro Jesús. Por ejemplo, un Jesús condescendiente con el pecado. O también se presenta un Jesús que exige el cumplimiento de la ley para ser salvo. Ese es otro Jesús. O se exige un Jesús laxo ante nuestra santidad, nuestra vida santa. Tampoco es Jesús el verdadero. Entonces debemos nosotros siempre entender que hay un solo Jesús con el cual hemos sido desposados. Es el Jesús de la Biblia. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que dijo desde la cruz, consumado es. Que es un insulto a Él decir, no Señor,
lo que tú hiciste no es todo suficiente, yo tengo que colaborar, tengo que aplicarme para cumplir esto y aquello. No, eso es pisotear la sangre de Cristo. Es decir, uno puede ser incluso infiel al Señor pretendiendo ser más santo que Dios. No sé si se entiende. No, yo vivo una vida purgativa de autonegaciones para ganarme la salvación. Eso es pisotear, eso es decirle al Señor, tu obra en la cruz no es todo suficiente. Entonces el apóstol Pablo tiene estos temores. Así como los tuvo de la iglesia en Corinto, nosotros también podríamos ser engañados por la astucia de Satanás, escuchando o siendo infiel con otro Jesús. Dice aquí en el versículo 4, si viene otro predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Habían serios problemas aquí en la iglesia en Corinto. Acuérdense ustedes, hermanos, que no solamente había desorden, sino que también estaban circulando falsas doctrinas. Por ejemplo, se estaba diseminando entre los corintios la idea de la falsa doctrina que no existía o que ya había ocurrido la resurrección. Algunos decían, no existe tal resurrección. ¿Se acuerda? Hay un capítulo completo de ese tema en la primera epístola, primera a los Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo resume y dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, refiriéndose a doctrina. Es decir, si usted por ahí se junta con alguien y le dicen, ¿sabe que Jesús no es Dios? Como el Jesús de los testigos de Jehová. Y usted no tiene claridad y no tiene firmeza en su doctrina, usted va a ser corrompido por esas conversaciones. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, Pablo siempre como pastor, como un buen pastor, no solamente apóstol, preocupado de sus iglesias donde él trabajó, vivió tantas cosas, estaba preocupado y genuinamente preocupado de que no se desviaran, como lo estamos estudiando los domingos en la mañana, desviaran en pos de otros Jesús por ahí. ¿Se entiende? Entonces, resaltemos eso y avanzamos. Primero, Pablo habla de que la iglesia está desposada con un solo Cristo, que teme que podamos ser desviados para no serle fiel a Cristo. Y en tercer lugar, porque por ahí andan muchos que predican otros Cristos, predican otros espíritus y predican otro evangelio. ¿Para qué decir el día de hoy, hermano? Hoy día, si algo se necesita en la iglesia, es precisamente el don de discernimiento de espíritu para poder comprender las cosas. Hoy día, no me quiero jactar, pero hoy día las iglesias no tienen ningún discernimiento de espíritu, no saben qué es lo que está pasando. Ellos escuchan a una persona que dijese Jesús y listo, lo incorporan y gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado porque estamos desposados con Cristo y tenemos que ser fieles a Cristo. Saltemos al pasaje de los pasajes, entre otros. Apocalipsis capítulo número 19, versículo 1. Después de esto, eso nos conecta al pasaje anterior, ¿cierto? Si usted ve así someramente el capítulo anterior, está hablando de la caída de Babilonia. Muchos han especulado, ¿quién es esta Babilonia? ¿Quién es la ramera, la madre de las abominaciones, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como dice Apocalipsis 17, versículo 5. Por ahí dicen algunos que es un conflicto que se va a armar con el Islam. Hay varias miradas, pero mire, entendiendo el contexto de qué es la iglesia, de cómo ocurre todo esto, sin duda que la Babilonia es la que se hace pasar por la esposa de Cristo. Es la falsa mujer, ¿cierto? O mejor dicho, la falsa esposa, que en definitiva es una ramera. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque vamos a descubrir que el Señor, antes de unirse a su esposa, destruye a la que se hizo pasar por la esposa. Y nosotros vivimos eso, lo estuvimos estudiando, ¿se acuerda? En algún momento. Cuando habla de la madre de cuando dice madre es porque tiene hijas, ¿ya? Hay una madre con hijas,
Y es cosa de verla, cómo actúa. Y que está aglutinando a todas las religiones en el mundo. Pero la iglesia de Cristo es una sola, no se contamina con la Babilonia. Espera fielmente a su esposo. Aunque sea relegada al anonimato, sin ningún valor, sin ningún prestigio. No nos interesa que no tengamos prestigio y que nadie nos reconozca. No sé si alguien acá quiere reconocimiento del Estado. No, para nada, gracias al Señor que ha puesto el verdadero sentir del creyente. A nosotros nos interesa, más que ser conocidos por los hombres, es ser conocidos y bien conocidos por Dios. Todo lo demás no importa. Mientras seamos conocidos bien por Dios, todo lo demás no tiene ningún valor. Entonces, después de que eso ocurre, capítulo 19, versículo 1, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado ¿a quién? Lea usted, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Ay, deténgase allí. ¿Qué es lo que hace la ramera? Lo mismo que estamos advirtiendo que nosotros no debemos hacer. Nos debemos fidelidad a nuestro Señor. No nos importa nada más que ser fiel al Señor. Pero esta mujer que va a destruir el Señor ha sido una fornicaria, una ramera que no, lo estuvimos estudiando, que se vende, que se arregla para atraer y seducir a sus clientes, todo lo vende, nada hace gratis, porque su trabajo es venderse. Esa es la iglesia de hoy día, hermanos. Si usted lo puede ver con sus propios ojos. Todo se vende, los libros, los seminarios, los paseos, los cruceros, todo se vende. Es parte de la ramera final. Y el cántico que hay aquí, la alabanza es tremenda. Sus juicios son verdaderos y justos. ¿Sabe que nosotros tenemos un problema a veces digo como ser humano, un problema con juzgar las cosas, porque a veces pensamos que debemos ser más misericordiosos que Dios, ¿ya? Dios es justo, hermanos, y su justicia merece alabanza. Si dependiera de nosotros, le doy por sentado, hermanos, que nosotros perdonaríamos a todas las personas. Las perdonaríamos, es decir, vienen aquí por ejemplo, a ofender a nuestro Señor Jesucristo y viene el juicio, Señor, ¿para qué los vas a castigar? Perdónale, dale una oportunidad. Estoy seguro que lo haríamos. Pero en la alabanza, cuando estemos glorificados, nosotros no vamos a pensar así, vamos a pensar como Dios. Y aquí está la alabanza. Aleluya, salvación, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cuántos verdaderos creyentes han muerto por la mano terrible, despiadada de esta mujer, hasta el día de hoy? Eso va a ser vindicado. ¿Qué significa vindicado? Va a ser vengado, ¿ya? Tiene la idea de venganza. El único que tiene credenciales de vengador es el Señor. Nosotros no podemos vengarnos. Nosotros tenemos que esperar en la justicia de Dios. Versículo 3. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, es un cántico de alabanza el ver que cuando Cristo vuelva con nosotros para reinar en la tierra, va a haber una alegría, porque no solamente va a haber una celebración de las bodas del Cordero con los invitados que son Israel, sino que previamente va a ser destruida la falsa iglesia, que hasta el día de hoy existe. Sigamos leyendo. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Esto es interesante, 4 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Bueno, ¿dónde se postraron? Nosotros vemos aquí descendiendo todo esto a la tierra. Esta es la segunda venida de Cristo. Esto va a ocurrir aquí en la tierra, hermanos, donde no nos imaginamos, pero va a haber una conexión directa entre el cielo y la tierra. Nosotros vamos a tener cuerpos celestiales, pero vamos a compartir el milenio, que es un aspecto exclusivamente terrenal. No sé si se entiende, pero ese es otro tema. Entonces dice... estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Versículo 5.
Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Note, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ahí está, su esposa se ha preparado. Esta expresión es, su esposa está lista. Porque cuando alguien quiere defender lo indefendible, dice, se ha preparado. ¿Ve que usted tiene que prepararse? No, su esposa está ya apta para las bodas, hermano. Eso es lo que dice. Versículo 8. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido, esto es por gracia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí algunos ven, ¿cierto? ¿Ve que hay que hacer obras justas? ¿Ve que hay que hacer obras justas para poder estar aptos? No, aquí hay una confusión de base. Todas las acciones justas de los santos son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Todas las obras justas son en Cristo. ¿Se entiende? No son obras humanas que van a ser premiadas. Todo lo que nosotros hagamos en el servicio va a ser recompensado, pero no es para nuestra salvación. Aquí está hablando de algo que tiene que ver con nuestra condición apta para entrar a las bodas del Cordero, y dice que se nos ha concedido una vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque ha sido suministrado ni más ni menos por la obra todo suficiente de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo, permítame, se me fue el tiempo, pero yo me acuerdo cuando uno es chico, no sé cuántos sufrieron que, no sé, se pegaba usted en la nariz y salía sangre, ¿es cierto? Y a uno lo tiraban para atrás, me acuerdo, no sé si le pasó a usted, y tragaba la sangre por atrás, desagradable, y le ponían unas cuestiones, qué sé yo. Pero lo peor era que la sangre le manchaba toda la ropa. Y después mi mami le costaba un mundo sacar las manchas de la ropa. Y esa es la gran diferencia con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Es un detergente, como dijo alguien, y es medicina para nosotros. Es decir, nosotros con la sangre de Cristo hemos sido tan emblanquecidos, que esa vestidura que Él nos ha suministrado, por eso que no es en vano Él derramó hasta la última gota de su sangre, nos ha suministrado vestiduras de salvación, y nosotros alabamos al Señor porque ya estamos vestidos, potencialmente vestidos para esas bodas, preparados, absolutamente preparados, para que nosotros, la esposa de Cristo, la gran ausente de Mateo 25, se una definitivamente al esposo. Por lo tanto, hermanos, ya podemos entender de qué se trata la parábola de las 10 vírgenes, y nos metemos, Dios mediante, en la próxima semana. Padre Celestial, te damos gracias por